Mendoza. El mejor Malbec del mundo es argentino. En el marco de los Sommelier Choice Awards, celebrados en Chicago, Estados Unidos, un vino argentino logró consagrarse como el mejor Malbec del mundo. Es un vino mendocino que se encuentra en el mercado por un precio inferior a los 7.000 pesos y superó a gran cantidad de competidores internacionales. En la edición 2024 participaron más de 1.500 etiquetas provenientes de 30 países. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Jorge, ¿todo bien? Lo del Malbec lo pone porque vengo yo. No. Nada que ver. ¿Usted se sintió aludido? Sentí que se me hacía agua la boca. O vino en la boca, mejor dicho. Puede ser. No pongo en duda este premio, este certamen, pero sabe que todos los certámenes de enología del mundo están bajo sospecha desde que dos hermanos italianos que tenían una pequeña vid en una campiña de una de nuestras madres patrias, sí, decidieron concursar en una competencia de calidad de vino. Recién estaban empezando con su propia bodega, y como no llegaban con el vino, fueron a un supermercado, compraron un vino común, lo pusieron adentro de su botella y lo presentaron en concurso, y sabe que ganó. No me diga. Como vino propio. ¿Y con un vino común? Vino absolutamente común, agarraron uno barato de supermercado. Lo pusieron en sus propias botellas, tenían que presentar 10 botellas, los presentaron allí para que los enólogos tomaran referencia. ¿Qué dice usted? Y o era muy bueno el vino que compraron, pero era de los más baratos, o los concursos están atravesados por lógicas que es muy difícil establecer si eligen el mejor del mundo. Bienvenido sea, porque Malbec es que se cultiva en Argentina, bueno, de los mejores del mundo, claro, por otra parte, pero bueno. No es que sepa de vino, esta anécdota ha sido contada en más de una oportunidad. Yo sé mucho menos que usted. Esa es la realidad. Bueno, de todos modos, fíjate que, y digo esto y terminamos, sí, el tema enología ha tenido un fuerte desarrollo y está teniendo un fuerte desarrollo actualmente. Sí, por supuesto. Digo, hay mucha gente que se ha volcado muy bueno vino, sí, a esta carrera y a conocer y en más. Lugares, por supuesto, que Mendoza, San Juan, Salta, son los que se referencian en primer lugar, pero hay zonas en donde se están desarrollando vinos que no son frecuentes, no son habituales y con muy buenos vinos. Sí. Otro día lo podemos hacer. Una cata podemos hacer si quieres. Veo que conoce mucho realmente. Sí, una cata podemos hacer si quieres. Como usted quiera. Bueno. Éramos pocos y reapareció con intensidad Alberto Fernández. Hoy volvió a los medios de comunicación, visitas en vivo, ya se está animando. Claro, Milei se lo está permitiendo, ¿no? Le está habilitando que, digamos, mira vos, no era tan malo de Alberto Fernández. Claro. De todas maneras, la reaparición de Alberto Fernández es muy funcional a Javier Milei. Es todo un círculo. Sí. Dijo algo Alberto Fernández que no le había gustado mucho a Cristina, dijo que su gobierno, el de Alberto Fernández, con Cristina como vicepresidente, fue mejor gobierno que el de Cristina, el segundo gobierno de Cristina. No le debe haber caído muy bien. No creo. Pero dijo que instalaron la idea de un gobierno fracasado. No que fracasó. Claro. Instalaron la idea de un gobierno fracasado. La culpa fue el otro. Bueno, algo de razón tiene. Le voy a mostrar algunos números. A ver. El gobierno de Alberto Fernández, quiero hacer la aclaración, fracasó. Sí. Pero hay algunos números para revisar que son interesantes, quiero mostrárselos. Porque se está hablando mucho de que el gobierno nacional ha conseguido superávit fiscal, que cortó de cuajo con el déficit. Entonces vamos a volver atrás al año 2016, cuando asumió Mauricio Macri. ¿Qué pasaba con el déficit fiscal? Año a año. Para ver que las palabras de Alberto Fernández por ahí tienen algún asidero. A ver. El gobierno fracasó porque no hay que medir solamente déficit fiscal, pero esta es una variable. Miren, el gobierno de Juntos por el Cambio en el 2016-2019, medido en billones de dólares, ¿sabe que billones son miles de millones? Billones de dólares. En el año 2016, estos son a precios de hoy, ¿no? Con el impacto de inflación. En el año 2016 tuvo 33 billones de déficit. Macri estoy hablando,
En el 2017, ¿se acuerda del plan Platita, año de las elecciones parlamentarias de medio término? Que volvieron las tarjetas de crédito, el plan ahora 12. Bueno, ese año marcó el déficit más alto de los últimos 10 años casi, con 35 billones de pesos de diferencia entre lo que gastó y lo que ingresó. En el 2018, 29 millones y en el último año de su gestión, 21 billones. El año que mayor déficit hubo en estos últimos casi 10 años fue el año 2020, que fue el año de la pandemia. Vamos a ver, 44 billones, pero ese año, Jorge, estuvo prácticamente paralizada la actividad económica. El gobierno tuvo que salir a subsidiar a la mayoría de nosotros, que nosotros cobrábamos con recursos, se generó recursos que aportaba el gobierno, se generaron a IFE, bueno. Ese año se justifica ese récord de déficit porque el Estado tuvo que salir a rescatar a empresas, a empleo. En el 2020 lo bajó a 20 billones de déficit. En el 2021, en el 2023 volvió a crecer y ya otra vez con Massa, presidente, el déficit anual fue de 26 billones, con lo que decían de Massa, que estaba, bueno, apelando al plan Platita para lograr la presidencia. Bueno, si ustedes ven, el peor, sacando el año de la pandemia, de los 44 billones, el peor año de Alberto Fernández, el peor año es mejor que 3 de los 4 años de Mauricio Macri, en respecto de el equilibrio entre ingresos y egresos, el déficit. La particularidad de esto, Jorge, es dos cosas. Primero, que Alberto Fernández tuvo la pandemia y además tuvo la sequía. Y no se endeudó en dólares, sí generó mucha deuda interna en pesos, pero no en dólares. Mientras que Mauricio Macri no tuvo ni la sequía, no tuvo la pandemia y se endeudó en 150.000 millones de dólares, porque le pidió todo lo que podía al mercado privado y 45.000 millones al Fondo Monetario Internacional. En lo que va del primer semestre del 2024, como veíamos ahí, cortó de cuajo el déficit, dice que tiene superávit por 3 billones. Es decir, que este gobierno se jacta de tener superávit. Que puede que sea cierto, sí. La cuestión es, dejó de pagarle a todo el mundo, le sacó la plata a los jubilados, a la universidad, a la obra pública. Bueno, dejó de pagar. ¿A costa de qué? A costa de que tuvo este superávit. Cuando dice Alberto Fernández que su gobierno no fue tan malo, si se lo compara con el de Macri, hay dos razones que lo atenúan al resultado negativo, la pandemia y la sequía, y hay una razón que potencia lo malo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo déficit como ningún otro en condiciones normales, no excepcionales como el de la pandemia y una sequía. Ahora, en este escenario, ¿qué perspectivas se ven desde las empresas? Las empresas tienen muy pocas expectativas de repunte en el corto plazo, porque según las perspectivas para el periodo junio-agosto de 2024, que no son alentadoras para el sector industrial, 1 de cada 2 empresas relevadas cree que la demanda interna disminuirá, el consumo interno disminuirá según el 53,7%, es decir, que los empresarios ven que esta situación de recesión, de caída del consumo, lejos de mejorar, empeorará, que se mantendrá el 35,6% y solamente el 10,7, es decir, 1 de cada 10 empresarios cree que el periodo junio-agosto, este que estamos transitando, implicará una mejora respecto de los números que veníamos trayendo hace un año atrás. Hay mucho pesimismo respecto de la recuperación de la economía y la caída del consumo, pero también hay mucho pesimismo en lo que respecta a la generación de empleo. Vamos a ver el mismo cuadro que estábamos mostrando recién, porque el 73,9%, todo el pedazo de torta amarillo que ustedes ven, creen que
el empleo se mantendrá, no variará. Un 22,6% cree que el empleo disminuirá y solamente un 3,7%, perdón, un 3,5% de los industriales cree que el empleo va a mejorar. Comparado con otros años, para cerrar la columna, ¿qué respondían los mismos empresarios? Estas son estadísticas oficiales relevadas por la Secretaría del Trabajo. ¿Qué respondían los mismos empresarios en otros años? ¿Cuáles fueron los años con mejores y peores expectativas para el empresariado? Veamos cuál es la expectativa actual. La más pequeña de las referencias, solo el 2,2% del total de los encuestados cree que va a mejorar el empleo, el 2,2% en el promedio anual. En el año 2023, es decir, el último año de Alberto, era del 3,1%, es decir, que si uno lo pone en términos porcentuales significativo, cae del 3 al 2, casi un 30% de caída de expectativa de generación de empleo. En el 2002 fue del 4,9%, en el 2022, perdón. En el 2021, después de la pandemia, el 4,9 y 4,4. Es decir que en esa época, entre el 4,9 y el 4,4 estaba la expectativa de generación de empleo. Pero mire lo que ocurrió en el año de la pandemia. El 3% creía que con pandemia se podía mejorar el empleo y en el 2024 el 2,2%. Es decir que las expectativas de los empresarios para generar empleo en este año están peores que en el año de la pandemia. ¿Se acuerdan ustedes lo que era el año de la pandemia? Que decíamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Había un nivel de incertidumbre que nadie tenía a ciencia cierta, no sabía cuándo terminaba, si aparecía o no la vacuna, qué consecuencias tenía, si nos íbamos a morir o no todos. Mucha gente se murió, más de 120.000 personas en la Argentina, no es poca cosa. Bueno, en ese clima había mejor expectativa de generar empleo que ahora en el 2024. Cierro con esto, si podemos volver al cuadro, por favor, señor director. ¿Cuáles son los dos mejores años de expectativa de generación de empleo? 2005, 12,8. 2005, plena expansión de la economía con Néstor Kirchner. ¿Se acuerdan? Crisis 2001-2002, recuperación 2003-2004, el 2005. Después, otro año fue de mucha expectativa de generación del empleo con el macrismo en el 2017. En ese año, con el plan Platita, los empresarios se alinearon mucho con el plan de Mauricio Macri. El endeudamiento, el regreso al Fondo Monetario Internacional era inminente, año 2018, pero ahí había mucha expectativa de generación de empleo porque confiaban en el modelo económico que proponían. ¿Quiénes, Jorge? ¿Quiénes estaban en ese modelo económico de alto, pero altísimo déficit fiscal? Unos señores que se llaman Luis Caputo, Adolfo Sturzenegger, no sé si los ubica, que son los que mayor déficit fiscal tuvieron cuando gestionaron. Y ahora sacan chapa de ser quienes consiguieron el superávit fiscal. Los tiempos cambian. Las cosas en la Argentina se volatilizan rápidamente. Por eso hoy se pasea otra vez por los medios de comunicación cual columnista que fue, y no debió nunca dejar de serlo, Alberto Fernández. Así son las cosas. Guillermo, gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.